Empezamos temprano en Navidad porque tengo dos niños y hay que mantenerlos entretenidos con algo y la Navidad es una buena excusa. Vamos a dar un minutito, por favor. Si no me están escuchando, bueno, no, no lo van a saber porque no me estarían escuchando, pero vamos a poner en el chat. Señal. Pip, 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 everyone. Sí, no, no quiero sacar el difuminado porque me compromete el fondo. No, mentira, mentira. Pero bueno, mis hijos dejaron un poco de lío por acá, así que vamos a esperar un minutito, porfa, que me dé el OK Katy y arrancamos. 20 presión. Bueno, vale, ahí me dio el OK Katy para arrancar con la charla. Bueno, me presento, mi nombre es Pablo Muñiz, soy argentino, vivo en España hace un año y medio, soy egresado de TechLab hace 2 años, más o menos, 2 años y medio, ya no me acuerdo, pero trabajo hace 20 años aproximadamente en sistemas. Nací en 1986 y la verdad es que tuve la suerte en esa época, la mayoría de ustedes seguramente son jóvenes, a pesar de que veo algunos que no son tan jóvenes por las fotos, que seguramente sepan de lo que hablo. En la época finales de los 80, principios de los 90, tener una computadora no era sencillo, había que traerlas de afuera, eran bastante caras, todavía estaban ahí el uno a uno la convertibilidad y estaba difícil el asunto y yo la verdad tuve la suerte, porque tengo un hermano más grande que es arquitecto.net. Tuve la suerte, bueno, de tener una computadora desde muy chico. Empecé con una 486, bueno, no importa, no importa, no quiero espabilarlos con eso, pero bueno, lo que refiero es que tengo una computadora desde que soy muy chico. Tengo pasión por la tecnología desde que soy muy pequeño. De hecho, alguno más viejito como yo recordará ICQ en su momento. Hackeaba a mis compañeros sus computadoras por ICQ, no lo hagan, no está bueno. Pero en ese momento trabajábamos trabajamos. Teníamos Windows 95, Windows 98 que tenía agujeros de seguridad por todos lados. El Carmen San Diego, así, juegazo. Bueno, en ese momento teníamos Windows 95, Windows 98 que tenía agujeros de seguridad por todos lados y te podías conectar por protocolos de DOS, protocolos de red de manera muy fácil a cualquiera con la que estés hablando por ICQ, era bastante simpático ahora que lo pienso. Em, la verdad es que no es que un día me saltó la chispa ni nada, la verdad es que desde chico siempre tuve acceso, siempre me gustó, siempre tuve facilidad y eso me dio cierta ventaja en el momento de terminar el secundario, que es un momento bastante curioso porque a uno lo sacan ahí a la vida como diciendo, bueno, ahora tenés que ser alguien y, y no sabes muy bien, la verdad que es difícil a los 18, 17, 19 años tener en claro un poco para dónde querés ir. Así que yo en realidad
no me veía quizás trabajando en sistemas, pero bueno, la verdad que las herramientas que tenía me llevaron a empezar a trabajar en sistemas. Empecé a trabajar a los 17 años mientras estaba todavía en quinto año. De hecho, anécdota personal, vengo de una familia de laburantes. Y si bien mis padres me pudieron pagar el viaje de egresados típico de Bariloche, básicamente me iba sin un peso, me iba así como venía. Así que empecé a trabajar los fines de semana. Los días de semana trabajaba estudiaba en el colegio y los fines de semana trabajaba en otro colegio, arreglando el laboratorio de computación. Eran dos pisos de 20 30 máquinas cada una, con un Windows Server, con un Coyote, que es una distribución de Linux como firewall. Empecé a trabajar ahí con ayuda de mi hermano, que me fue explicando todo. Tuve suerte, sinceramente tuve suerte. Después de ahí terminé el secundario, bla, bla, bla. Empecé a trabajar en sistemas en la parte de soporte. Desde cuando era chiquitito empecé a trabajar en soporte. Tuve la suerte de trabajar en empresas grandes, en Philip Morris, en KPMG, que es una de las Big Four de auditoría a nivel mundial. Nada, tuve suerte de trabajar en empresas grandes que me dieron un poco de ese aire corporativo que a veces necesitas para trabajar en empresas grandes, ¿no? Yo, la verdad que era un chico, nada, X, como cualquiera chico que termina el secundario y empieza a trabajar en empresas grandes, te da una responsabilidad y te enfrenta a unos temores también que son bastante duros y te hacen crecer bastante. Pasé por de todo dentro de lo que es sistemas, desde soporte, administración de servidores, después me fui para el lado de ser recruiter IT, fui a recruiter IT 2, 3 años creo, y me pareció la verdad bastante aburrido, así que volví a sistemas, a mi primer amor. Pero ya desde otro lado empecé trabajando como analista técnico funcional. Luego de eso tuve un paso bastante grande por distintos e-commerce. Trabajé para Cencosud, para lo que es Easy, que imagino que lo conocerán, Jumbo, Easy. Bueno, yo estaba para Easy, para todo lo que es el e-commerce de Easy. Espero que nadie haya tenido problemas. Y después empecé a trabajar por Unilever hasta que bueno, me salió la oportunidad de venirme para España y no lo dudé mucho. Estoy trabajando en un banco de los Países Bajos que se llama ING, que tiene presencia en casi toda Europa y también en Norteamérica, en Asia también. Estoy trabajando ahí como product owner. Quizás alguno que no esté muy familiarizado con lo que son las metodologías ágiles no sabe lo que es un product owner. Después más adelante lo voy a ir tocando un poquito los conceptos para que lo sepan. No tenemos mucho, es una hora más o menos, quedan 45 minutos. Así que voy a tratar de no explayarme demasiado, porque además, como podrán ver, me encanta hablar, así que no es un problema. ¿Qué más le tenía que contar? Vale, normalmente entiendo que, porfa, como entiendo que son todos aquí de carreras relacionadas a programación o a infraestructura, todo lo que es sistemas. Y entiendo que la gran mayoría no está ya trabajando en sistemas o que no está. Ah, no son todos de sistemas. Ok, bueno, porque la charla es. Ah, viniste curiosa, Valentina. Bueno, tu caso. Pero listo, la charla es para IT. Vale. Normalmente cuando uno piensa en sistemas, cuando uno piensa en IT, lo que piensa es en codear o en un developer, en alguien que pica código, como se dice en el rubro, y que está haciendo código todo el tiempo, bla, 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 y crea programitas. Bueno, no. Sistemas es un mundo muy, 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 muy grande, muy, muy, muy grande, con una cantidad de perfiles muy, muy distintos, pero que son todos necesarios y mayor o menormente buscados. Más buscados ya lo conocemos todos, developers, del lenguaje que te imagines. Ahora después vamos a repasar algunos lenguajes para que los tengan, más que nada, para que sepan los nombres. No me voy a poner a para qué sirve cada uno. En realidad, los lenguajes son como herramientas como un martillo, como una pinza, como una llave. Eh, no es que hay un lenguaje mejor que otro, pero si vos querés clavar un clavo y vas con una pinza y podés clavarlo con la pinza, y sí, podés, si te das un poco de maña y le das fuerza, vamos, que se clava el clavo, pero ¿es la herramienta indicada para eso? No, la herramienta indicada sería un martillo. Entonces, en relación a esto es, si yo quiero ser, por ejemplo, sitio web reactivo, voy a trabajar con JavaScript normalmente, con React, con alguna de las librerías o uno de los frameworks que tiene JavaScript, como React, Angular, Web. Si voy a trabajar con PHP, y se te va a complicar un poco, se te va a complicar bastante, por no decirlo de otra manera. Se puede, sí, se podría, pero te va a llevar mucho trabajo. Hay otra herramienta, como React, por ejemplo, o Angular, que son frameworks de JavaScript que funcionan o están preparados para eso. Ok, eso es lo que quería decir. Normalmente conocemos a lo que es el developer. Los developers no es que son todos developers y que saben todos lo mismo.
hay developers de distintos lenguajes, .NET, Java, JavaScript, PHP, C++, ¿no? Hay un montón. Después, si quieren, se los detallo un poquito, pero hay un montón. Y pueden ser frontend o backend. Tenemos ahí una gran diferencia entre lo que es el front, que básicamente sería la interacción de la página, por ejemplo, en una página web, puede ser una aplicación mobile también, tiene una parte front y una parte back. Pero cuando ustedes ven una página web, lo que están viendo es lo que el maqueteador y lo que el frontend developer muestran en el navegador que ustedes estén usando. Básicamente es como ustedes interactúan con eso. Luego, detrás de esa página hay todo un desarrollo de backend que es la funcionalidad propia de la página. Cuando ustedes envían un formulario, cuando hay un botón para enviar un correo, cuando tienen que descargarse una lista de lo que sea, todo lo que sea funcionalidad, todo lo que sea de fondo, que no sea lo visual y que no sea un carrusel o algo por el estilo de la página, todo generalmente está hecho con backend. La conexión con la base de datos está hecho por medio del backend. Bueno, son distintos tipos de developers. Y normalmente esto se percibe muy fácil porque al developer backend le va a parecer una tontería el frontend. Le va a parecer, "Ah, sí, se ve muy lindo, pero no funciona." Es la queja más normal. Y por otro lado tenemos el frontend que justamente es todo lo contrario, ¿no? Es mostrar algo lindo, algo bien presentable, algo que funcione, pero bueno, la parte funcional de fondo queda como un poco relegada. A mi entender, a mi parecer y por mis años de experiencia es mucho más complicado el back que el front. Me parece que el front hay más material de estudio, de aprendizaje. El back es un poco más complicado y hay mucho trabajo de lógica de fondo y es más complejo de aprender. Bien, decía que hay otros perfiles, no es solamente el que pica código, porque capaz que te quieres meter en sistemas uy, tengo que aprender a codear, tengo que aprender a codear. No. Yo codié, es verdad, a mí me ha tocado codear y he tenido que crear APIs porque mi trabajo me lo ha demandado, pero yo no soy developer. No, lo tuve que aprender en su momento, sí sabía algunas cosas de Node.js y aprendí, y lo saqué, pero no es mi expertise. Yo me dedico más que nada a ser, fui analista técnico funcional y ahora soy product owner, que son otros perfiles dentro de IT. En este caso más ligados a lo que es la gestión de proyectos, a la gestión de backlogs, gestión de metodologías ágiles. Básicamente me encargo de que un proyecto se concluya, llegue a su fin en la fecha y tiempo que se estimó y con un criterio de aceptación tal cual se estimó desde un principio al iniciar el proyecto. Es bastante complejo, es bastante complicado, pero la verdad me gusta bastante y es hacer que las cosas sucedan, básicamente. Tenemos otros perfiles, por ejemplo, lo que es un tester, lo que es un QA. Ahora voy a profundizar un poquito en cada uno, qué es lo que hace. Bueno, como le comenté ahí por arriba, trabajo con metodologías ágiles. Les recomiendo muchísimo que sepan qué son las metodologías ágiles, porque hoy por hoy, no quiero voy a tirar un número medio al azar, pero el 90% de las empresas trabajan con algún tipo de metodología ágil, ya sea Stream Programming, ya sea Scrum, ya sea Kanban. Cualquiera de los tres, hay otros más que no son tan usados, pero esas tres son como las tres grandes metodologías de trabajo. Estas metodologías de trabajo no son lenguajes de programación, no es un lenguaje, Scrum no es un lenguaje, por ejemplo, de que lo pusieron. Es una metodología de trabajo, ordena el trabajo de cómo lo vamos a hacer. Normalmente está separado en sprints, bueno, después lo voy a mostrar un poquitito. También soy tutor en la práctica profesionalizante de TechLab, lo que es la parte de programación, la carrera de programación, y también estoy tomando algunos alumnos de la carrera de seguridad informática por algunas desavenencias que tuvieron, pero bueno, no hay problema, los estoy ayudando con lo que sería casi un proyecto final, en realidad es una práctica, pero es un proyecto final, los ayudo justamente a gestionar los proyectos y demás. Bueno, vuelvo. Roles y funciones dentro de IT. Como les dije, no todo es codear, quiero que se queden con eso. No todo en IT es código, es verdad, es lo más importante, es lo que más se busca, pero no es todo. No se sientan, ¿por qué les quiero recalcar esto? Porque muchas veces yo estoy con alumnos o estoy con compañeros y demás, o gente que se quiere meter en sistemas uy, pero codear no me gusta, no me sale, no entiendo, la verdad que es un lío, que no sé qué. Sí, la verdad que para mí también es un lío, sinceramente, cuesta. Y además es como estudiar matemática, esto no es que vas a leer un libro y listo, aprendiste a programar. No. La única forma de aprender a programar es proyectando un proyecto, valga la redundancia, pensando un proyecto y llevándolo a cabo. Y no sabes cómo hacerlo, googlea. Eso es lo primero que vas a hacer en un trabajo como junior.
Googlear. Googlear muchísimo, buscar, buscar, buscar. Stack Overflow va a ser tu nuevo amigo si es que querés codear. Stack Overflow va a ser tu primer amigo y Google el segundo. Listo. Y YouTube el tercero. No queda otra. Sencillamente, si ustedes quieren codear, quieren ser programadores, no queda otra que sentarse, sentar el traste en la silla, pensar en un proyecto y empezar a pelearse ustedes a ver cómo logran hacer esto, cómo logran hacer el maquetado, cómo logran hacer las hojas de estilo, qué funcionalidades va a tener la página, si va a tener un form, si no va a tener un form, si va a tener una conexión con una API para que extraiga datos de algún lado. No importa, piénsenlo, empiecen sencillo y después le van sumando complejidad. Bien, como les dije antes, empiezo por los developers. Son los más buscados, los salarios son muy, muy altos. Lamentablemente, por la situación de Argentina, no estoy viendo tantas búsquedas como veía hace un par de años, hace 3, 4 años más o menos. Lamentablemente, desde la pandemia y desde la situación económica, estoy viendo mucho menos trabajo, es verdad. Estoy viendo, o por lo menos es lo que veo yo, no digo que sea una verdad absoluta, ¿no? Pero lo que veo yo es que yo estoy bastante en LinkedIn, que se los recomiendo a todos, y la verdad es que veo mucha menos oferta de trabajo. Developers, tenemos lo que es el developer backend y el frontend, y tenemos el full stack también, y tenemos el mobile también. ¿Cuál es la diferencia? Se los comenté un poquito antes. Backend trabaja todo el lado del servidor, todo lo que es procesamiento de datos, todo lo que es conexión con la base de datos, todo lo que es la lógica dentro del programa, ya sea web, mobile o de escritorio, lo va a llevar el backend. Normalmente acá las personas suelen ser un poco más lógicas o tienen más características de pensamiento lógico que otro tipo de developers. ¿Por qué? Porque el trabajo del backend es justamente eso, es lógico, es el resolver problemas lógicos de cómo debe actuar un software ante determinadas situaciones, ¿no? Después, por otro lado, tenemos el frontend, tanto en mobile como en web como en escritorio. El frontend es el que va no solo a maquetar, lo que ustedes van a estar viendo, ya sea en un teléfono móvil o en una página web. El maquetado es el HTML y el CSS, ¿sí? Lo que implica es cómo va a estar presentada la página en el navegador de ustedes, ya sea Chrome, Edge, Mozilla, no sé, el que tengan. HTML por eso es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación. Ni HTML ni CSS son lenguajes de programación, no se confundan. Son lenguajes de marcado, lenguajes de maquetado. Básicamente presentan en el navegador la página, pero no tiene ninguna función, no aplica ninguna función, nada. Es como le dice el navegador cómo de presentarte a vos la página, ¿sí? El frontend normalmente se encarga del maquetado y después de otro tipo de codeo dentro de lo que es la presentación de la página, ya sea carruseles, ya sea tener que conectarte a una API para que se muestre otro tipo de información dentro de la página. Por ejemplo, si tenemos una página de criptomonedas para mostrar el valor de la criptomoneda, bueno, con el frontend le va a pegar a una API que puede extraer la información de cada criptomoneda que quiera mostrar y los va a mostrar dentro del front de la página que ustedes vean. Después tenemos los programadores mobiles, que básicamente se encargan de desarrollos móviles. Para lo que es desarrollos móviles, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque normalmente para sacarle todo el partido a un dispositivo móvil tenés que trabajar con el lenguaje nativo de ese dispositivo móvil. Lenguaje nativo es el lenguaje con el cual está creado el sistema operativo de ese móvil, por lo cual tenemos Android por un lado, iOS por el otro. Para lo que es Android, normalmente se trabaja con Java o con Kotlin. Kotlin es un nuevo, entre comillas, lenguaje de programación basado en Java, solo que mucho más sencillo. Java es un lenguaje muy, muy, muy importante dentro de lo que es programación, pero tiene una curva de crecimiento altísima. Puedes estar muchos años hasta que tenés un nivel aceptable de programación en Java. Puedes estar años, literalmente, 4 o 5 años trabajando todos los días para que tengas un nivel más o menos aceptable. Kotlin es mucho más sencillo, es más rápido de aprender. Lo que en 10 líneas de Java, en Kotlin es una o dos, no más, por lo cual el código también se achica un montón, el trabajo se achica un montón, es más fácil de aprender y demás. Pero bueno, para trabajar con Android es Java o Kotlin, no hay otra, no se puede trabajar con otro lenguaje, y para trabajar en iOS tenés C++. También tenés Swift y demás, que son otros lenguajes que están basados en C++, así que es lo mismo, es C++. Bien, después, eso es, claro, Flutter también, pero Flutter es nativo, ¿no? ¿Flutter trabaja nativo o es híbrido? Porque me faltó comentar esto, lo de los híbridos, ¿no? Después tenés, es híbrido, ok. Nativo Flutter, no me suena Flutter nativo, ¿eh? Pero bueno, puede ser. La verdad no soy un experto en mobile, así que lo dejo ahí arriba. Me faltaba esto, ¿no?
Les dije que tenemos los nativos, que son Java y Kotlin para Android, C++ para iOS, y después tenemos los híbridos. Los híbridos, yo la verdad que el que más conozco tenés React Native, tenés Xamarin, son los que más conozco. Hay otros también. Pero la gracia del híbrido es que te da la posibilidad de desarrollar una aplicación móvil que se despliegue en ambos, tanto en Android como en iOS. ¿Sí? Esto nos quita un poco la paradoja que dije recién, de que solo para Android podrías trabajar con Java o con Kotlin y solo para iOS podrías trabajar con C++. Con React Native, por ejemplo, podrías trabajar haciendo una aplicación que se despliegue en ambos dispositivos. ¿Cuál es el problema y por qué? Bueno, es fácil, listo, hagamos todo en híbrido y a otra cosa, bueno, no es tan fácil, porque los lenguajes híbridos no pueden acceder a ciertas funcionalidades de hardware de cada dispositivo, que solamente puedes acceder por medio del lenguaje nativo con el cual está desarrollado el sistema operativo de ese dispositivo. Entonces tenemos como una complicación ahí. Dependiendo un poco el negocio, dependiendo un poco la aplicación que vas a utilizar, desarrollarás en React Native en algo híbrido o tendrás que ir a algo nativo. Volviendo a lo que dije antes, perdón, antes que siga con el full stack. Bueno, el full stack, lo digo rápido, el full stack es el que mezcla back con front, ¿sí? Es un programador que puede hacer ambas cosas, trabajar tanto con el back como con el front. Funcionalidades con diseño o presentación de la página o la aplicación mobile. Dentro de lo que es el front, normalmente el lenguaje más utilizado hoy por hoy es JavaScript, con sus 10 millones de frameworks y librerías, tiene muchísimos. Los frameworks que yo conozco que son los más utilizados son React, React.js, Angular y Web, que son los tres frameworks más grandes que yo conozco de JavaScript, son los más utilizados. Después tú podés trabajar con otros lenguajes, obvio, ASP.NET, por ejemplo. .NET es como un paradigma porque .NET no es un lenguaje, sino que es justamente un framework que tiene varios lenguajes adentro de Microsoft, que es C Sharp, ASP.NET, bueno, C Sharp.NET, ASP.NET y Visual Basic.NET. Son tres tipos de lenguajes que están dentro de lo que es el compendio .NET, que lo van a ver como .NET en muchos lugares cuando se pongan a buscar laburo. Cuando vean .NET, fíjense, entren, porque no es lo mismo C Sharp que Visual Basic que ASP. Son cosas distintas. Pasa que con la oferta laboral le dicen, necesito un .NET y van y buscan un .NET, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Para lo que es el backend, normalmente se trabaja con el .NET o se trabaja con Java o también se trabaja con JavaScript. JavaScript tiene otro framework que se llama Node.js que se utiliza bastante para lo que es el backend. También se trabaja con Golang, es otro lenguaje que se utiliza bastante. Golang particularmente es un lenguaje muy pago porque no hay muchos profesionales que trabajen con Golang y no hay muchos seniors que trabajen con Golang. Bien, PHP también es un backend y demás. Un full stack, como les dije, puede mezclar estas tecnologías y trabajar en un proyecto. Pero no es, como dije antes, no es solo ser developer IT. Tenemos, por ejemplo, otros perfiles que son los testers, ¿sí? Un tester básicamente lo que hace es testear una aplicación o, bueno, un desarrollo, lo que sea. Tenemos dos tipos de testers distintos. Tenemos un tester manual y tenemos un tester automation. Un tester manual lo que hace básicamente es crear casos de prueba. Bueno, cuando entro a la página web, voy a ver un inicio de sesión de usuario y tengo que probar que mi usuario funciona. A ver, vamos a probar, bueno, eso es un caso de prueba muy muy a grandes rasgos, digamos, no están así, están mejores documentados, tienen criterios de aceptación, digo, cuándo se va a dar por pasado una prueba o cuándo no. Bueno, se va a dar por pasado una prueba cuando te puedas loguear con las credenciales de tu usuario. Listo, bomba. Lo que hace un tester manual es eso. Entra, me empieza a testear. Funciona, ok, no funciona, levanta un ticket al equipo de desarrollo y dice, "No, mira que acá hay un error". Eso a grandes rasgos, no es tan así. Eso sería un test exploratorio, por ejemplo. Me meto a la página, me pongo a probar, a ver que todo funcione. Pero normalmente los testers lo que hacen es trabajar antes de hacer un deploy, ya sea de una aplicación o de un fix o de un parche o de una iteración de alguna nueva funcionalidad que va a tener un aplicativo que ya está existiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, tengo un site de e-commerce, pero en el site de e-commerce no tenemos el pago online, ¿sí? No puedes hacer un pago online, no hay una pasarela de pago. Ok, hicimos el e-commerce, pero sin esto porque no llegamos a tiempo. La primera iteración, una vez que salimos a producción, va a ser agregarle la pasarela de pago. Cuando vos agregas la pasarela de pago y lo haces en un entorno de testing, nosotros tenemos que trabajar. Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Ahí está uno de mis chicos de la práctica. Sí, perdón, que sos QA también. Pero no me voy a poner a hablar de QA porque no termino más, es muy largo el asunto. Pero
Cuando nosotros, por ejemplo, queremos agregar la pasarela de pago, que lo tenemos que hacer en un ambiente de testing, normalmente las empresas trabajan con tres tipos de ambientes. Lo que es testing, lo que es acceptance y lo que es producción. Producción es lo que está en producción, justamente. Es un sistema operativo, un sistema web, un sistema móvil, lo que sea, que está en producción y que los usuarios están accediendo a ellos. No se hacen pruebas nunca en un sistema en producción, las pruebas se hacen en un entorno de pruebas. Luego se hace en un entorno de acceptance y en ese entorno de acceptance básicamente lo que vamos a chequear es que efectivamente cumple con los criterios de aceptación. Por eso se llama acceptance, ¿no? Test es donde el equipo de desarrollo, el equipo de testing va a hacer sus pruebas. ¿Sí? Bueno, me das la aplicación, listo, instalo el nuevo parche que le pegamos, por ejemplo, o lo que sea, o la conexión con la base de datos, pruebo en mi servidor. Ah, en testing funciona, bomba. Me lo llevo a acceptance. Acceptance es el paso previo a salir a producción. Y ahí lo que vamos a chequear es que los criterios de aceptación se cumplan. Es decir, ¿cuál es el criterio de aceptación? Bueno, eso normalmente lo tendría que haber relevado otro perfil que ahora vamos a ver, es el analista funcional, que era lo que hacía yo básicamente antes de ser product owner. El analista funcional, perdón, lo que hace normalmente es, en un principio, antes de que arranque el proyecto, va a relevar con el cliente cuál es la necesidad de ese cliente, ya sea un cliente interno o un cliente externo. Cliente interno es cuando trabajo para un cliente dentro de mi misma empresa o un sector de la empresa que me demandó algo a mí como IT y yo se lo doy. Y un cliente externo cuando estoy trabajando para otro cliente. No sé, yo soy, qué sé yo, el Banco de Galicia y el Banco de la Nación me obligó a hacer un desarrollo de... Listo, es un cliente externo. O cuando trabajas en una consultora y tenés otro cliente para el que trabajas. Es lo mismo. En el entorno de acceptance, entonces, lo que vamos a hacer va a ser verificar que los criterios de aceptación se cumplieron y que esto está habilitado para salir a producción. Una vez que pasan los criterios de aceptación, deployamos en producción y ya deberíamos tener nuestra plataforma de pago. Pero entre que los developers hicieron su trabajo hasta que salió a producción, justamente están los testers que van a encargarse de realizar un montón de pruebas que ya van a tener documentadas antes de empezar las pruebas. Mientras el equipo de developers trabaja, los testers lo que van haciendo va a ser casos de prueba. Van a ir viendo cuáles son las funcionalidades y cuáles son las casuísticas que van a existir dentro de esa aplicación y van a empezar a describir casos de prueba. A ver, tiene que pasar esto, hay que hacer, hay que probar esto, hay que probar esto, hay que probar esto, hay que probar esto. Entonces, cuando los developers terminan, lo llevan al entorno de testing, yo ya sé qué es lo que voy a probar, más o menos. Y yo, a medida donde vaya viendo errores, voy a ir levantando bugs, dependiendo, hay programas que se utilizan para hacer que se llaman bug trackers, para justamente ir traqueando el bug y llevarle al equipo de desarrollo avisándole, mira, esto no funciona, pues se probó esto y dio este error. Pum, el equipo de desarrollo lo ve, lo arregla y otra vez los testers tienen que volver a probar todo. Esto sería en un caso de un tester manual. Un tester automation, la diferencia con el manual es que normalmente no lo hace a mano, sino que justamente sabe codear, tiene algún lenguaje, normalmente se utiliza Selenium, también está Serenity, pero normalmente se suele trabajar con Selenium, es el más utilizado, más he oído nombrar toda mi vida, que básicamente está basado en JavaScript, o no, no, en Java está basado, perdón, Selenium está basado en Java. Cuidado de no confundir Java con JavaScript, son dos lenguajes totalmente distintos. Lo que hace básicamente un tester automation es esto, escribir scripts que vayan probando automáticamente los casos de prueba que ya se tengan. Entonces, esto, ¿cuándo viene muy bien? Por ejemplo, cuando todo el tiempo estás haciendo deploys cortos, ¿sí? No es que pasaron 3 meses y vas a hacer un deploy de un parche para la aplicación. No, no, estamos hablando de cuando todas las semanas estás haciendo deploys a producción. Entonces ya es muy costoso hacerlo a mano. Si todas las semanas tenés que hacer 200 casos de prueba, es muy costoso, es más fácil que lo haga un script. Los casos de prueba van a ser siempre iguales, se van a ir sumando, obviamente, el tester tiene que ir chequeando de que esté todo actualizado, de los casos de prueba actualizados, pero los va a hacer en un script para que esto salga más rápido. Para eso tenés que saber codear, ¿sí? Tenés que saber de código, si no, no podés hacer automation. Aunque hay algunos programas como Catalan por ahí que te ayudan un poquito, pero no, no, tenés que saber codear para sacarle el jugo. Como dije antes, salgo de los testers, básicamente. Otra posición, analistas. Bueno, analistas acá englobé como muchas cosas, porque analista es lo que no sea código y no sea testing, y no sea infraestructura, bueno, más o menos entra analista de algo. Sea analista funcional, sea analista técnico funcional, sea analista de business intelligence, analista de big data, analista de datos. Uf, entra como un conglomerado muy grande de perfiles acá adentro, ¿no? Analista funcional y analista técnico funcional. Bueno, básicamente son los primeros que entran en un proyecto antes de que arranque el equipo de developer y demás. Va a ser justamente el que haga el relevamiento de cuáles son las necesidades del cliente y qué es lo que nosotros tenemos,
lo que el equipo tiene que hacer, qué tiene que desarrollar. ¿Cómo lo va a desarrollar? No, eso se encarga el equipo de developers. Pero sí, ¿qué es lo que el cliente necesita? Ah, mira, bueno, el cliente necesita que cuando suceda esto, suceda tal cosa. Para eso existe un montón de documentación y nos valemos en Scrum justamente de las user stories, las historias de usuario. Nosotros creamos historias de usuario. Como administrador del sitio, quiero que cuando quiero acceder a la interfaz de administración cuando me inicio con mis credenciales. Algo por el estilo, por ejemplo. Esas son historias de usuario. En Scrum son muy utilizadas. Yo trabajo todos los días con historias de usuario. Y están buenas dependiendo del proyecto. En algunos proyectos no sirven, sinceramente. En otros de desarrollo sí, normalmente sí. En este técnico funcional no solo va a hacer este tipo de relevamientos, sino que también tiene la capacidad de poder trabajar a nivel técnico, que es básicamente el ejemplo que les di yo anteriormente. Yo era analista técnico funcional y no solo me encargaba de relevar, de armar diagramas de flujo, de casos de uso, etcétera, sino que también metía mano. Tenía que armar APIs para conectar un sistema, una integración de un sistema externo con un sistema interno nuestro por medio de HTTPS, el protocolo HTTPS, pum, lo hice, listo, ningún problema, y lo fui manteniendo mientras trabajé en mi anterior empleo. Después tenemos lo que es Business Intelligence. Business Intelligence normalmente se vale de algunas aplicaciones como MicroStrategy, como Power BI. Son básicamente aplicaciones que consumen datos para tomar decisiones, ¿sí? A diferencia de Big Data, que quizás Big Data lo que hace es, bueno, trabajar con una gran cantidad de datos, ¿sí? Y tratar de sacar estadísticas. Es un poco más duro todo lo que es Big Data, data análisis y demás. Business Intelligence lo que hace es tratar de, con esos datos, sacar ciertas conclusiones que ayuden al negocio a tomar decisiones que justamente lo potencian o a tratar de minimizar ciertas falencias que se detectan por medio de los números. Por ejemplo, no sé, soy un partido político. Picante lo que voy a decir, pero bueno, soy un partido político y gané solo en la provincia de Buenos Aires, pero en el resto de las provincias no gané. Bueno, se puede hacer digo, se puede hacer un análisis de eso de por qué no gané y ver los números de, bueno, mira, el resto de las provincias saqué un voto, no sé. Bueno, se puede empezar a hacer un análisis. Eso es lo que hace un analista de Business Intelligence, por ejemplo. Después, un pasito más de lo que son los analistas, vienen los perfiles como los míos. Un Product Owner, ciberseguridad, sigo más adelante. Igual tampoco voy a hablar mucho de cada perfil, pero vamos. Em, IT abarca redes y Internet of Things y Cyber Security. Sí, pero es la parte de infraestructura. Momento, que llego más al fondo. Decía, después de analistas tenemos los perfiles más de managers, ¿sí? Por ejemplo, un product owner, como yo, que no es un manager el product owner, sino que el product owner lo que hace es gestionar el equipo. Básicamente sería como un jefe, ponele, pero no es un jefe porque en Scrum no existe esa figura. Existe la del product owner, que es el dueño del backlog. ¿Acuerdas esa palabra? Backlog, que es la lista de tareas que ustedes tienen que hacer para llevar adelante un proyecto. Es el dueño del backlog, es el dueño del producto, de lo que ustedes están desarrollando y va a marcar las prioridades. Bueno, primero vamos a hacer esto porque esto es más importante para el negocio. Esto le da más valor añadido al negocio, hacer esto antes que esto. ¿Por qué? Por tal motivo, tal cosa, lo que sea. Pum. Bueno, bien. Después tenemos los PMs y acá voy a abrir el abanico. El PM es el Project Manager, ¿sí? Ya tanto en Scrum esa figura no existe, pero en otro tipo de metodologías como la metodología de cascada y otras empresas que no utilizan metodología directamente, sí sigue existiendo. El Project Manager no solo es el encargado un poco de gestionar el proyecto y atender al cliente, sino también de llevar los números, ¿sí? ¿Cuánta plata tenemos para este proyecto? ¿Cuánto podemos gastar en el año para este proyecto? ¿Cuánto de eso podemos gastar en salarios? ¿Cuánto de eso podemos gastar en entrenamiento para el equipo? ¿Cuánto? En todo. Todo lo que se vaya a gastar en ese proyecto, el Project Manager lo tiene. Está más ligado quizás a los números y a entregar cosas a tiempo, ¿no? Pero el Project Manager también se divide en lo que es un delivery manager y lo que es un service manager. El project manager normalmente está encargado de llevar adelante un proyecto, pero cuando el proyecto termina, ¿sí? Pueden pasar distintas cosas. O que el project manager se vaya a otro proyecto, que la empresa agarre y diga, bueno, listo, ya entregaste el proyecto, bomba, vení, vamos a hacer este otro proyecto. Si ese otro proyecto requiere de alguna continuidad en el espacio-tiempo, de mejoras y demás, lo que va a entrar en el juego va a ser el delivery manager, justamente delivery porque hace entregas. Un delivery manager lo que se encarga es de llevar adelante un proyecto que ya fue implementado, pero que va a requerir seguir realizando cambios, gestiones, hay que seguir gestionando el cliente y demás. Distinto es el service manager. El service manager normalmente existe cuando vos le estás dando un servicio a otra empresa
y necesitas a alguien que gestione justamente el servicio y al cliente al mismo tiempo. Por ejemplo, es muy normal en casos de soporte o en casos de soportes de infraestructura. Cuando vos le estás dando el soporte de infraestructura a una empresa externa, normalmente tu punto de contacto va a ser un service manager, ¿sí? El service manager se va a encargar de que el servicio justamente se esté gestionando de acuerdo al contrato que se firmó y de acuerdo a lo que el cliente está necesitando. Y va a ser el punto básicamente de contacto, de gestión de equipos y demás. Después de esto, tenemos lo que son los arquitectos. Los arquitectos va a depender un poco, hay como distintos tipos de arquitectos. Tenemos arquitectos de infraestructura y tenemos arquitectos de software. El arquitecto básicamente es lo que te va a decir cuáles son las buenas prácticas y qué es lo que tenés que cumplir para llevar adelante un desarrollo, un código o una infraestructura, ¿sí? Normalmente debería ser la persona que más sabe dentro de la empresa sobre el tema por el cual estás atacándolo. Por ejemplo, un arquitecto de infraestructura debería ser la persona que más sabe de la infraestructura de la compañía. ¿Por qué? Porque es el primero que te va a decir que esto se puede o que no se puede hacer por X motivo, que normalmente vos desconoces, porque estás en tu día a día. Normalmente el arquitecto tiene un panorama mucho más general y a largo plazo de lo que son las políticas de la compañía y lo que está prohibido y lo que sí se puede hacer. Lo mismo suele suceder con un arquitecto de software, nada más que el arquitecto de software lo que te va a decir, o sea, el concepto que va a tener no va a ser tanto de se puede o no se puede por temas de seguridad y demás, sino de se puede o no se puede porque cumple con los requisitos técnicos que teníamos desde un principio y porque cumple con el stack técnico que tenemos. Si vos me venís a traer una solución en JavaScript, pero nosotros trabajamos en PHP y la verdad que no. Ne, ¿Por qué? Porque yo no trabajo en JavaScript, es el arquitecto. Acá se trabaja todo con PHP, así que es todo en PHP. A otra cosa. Después del arquitecto, que normalmente, como les repito, suele ser una persona que sabe mucho y suele ser la persona que debería tener un conocimiento muy amplio de todo lo que está sucediendo, tanto en la infraestructura como en software, tenemos toda la parte de infraestructura. Infraestructura es un área complicada. Es un área muy complicada porque depende un poco de la empresa, va a ser cómo está estructurada. Acá vamos a tener a ingenieros de networking, básicamente de comunicaciones, de protocolos de comunicación entre servidores, entre máquinas externas, internas y demás. Tenés el equipo de seguridad IT, que básicamente lo que va a ser controlar proxies, va a ser controlar firewalls, qué cosas pueden entrar a una red de una empresa, qué cosas pueden salir de una red de una empresa, qué está habilitado y qué no. Eso normalmente va a ser la gente de IT Security. Vas a tener a los DBA, que son los Database Administrators, es decir, los administradores de base de datos. Normalmente casi todas las empresas trabajan con base de datos y necesitas tener administradores de base de datos que conozcan el tipo de base de datos que trabajas. Normalmente no trabajas con una sola, no trabajas con SQL solamente, sino que normalmente, lamentablemente, tenés dos, tres o cuatro bases de datos conviviendo en la misma compañía. Oracle, MySQL, SQL, DB2 IBM, que ya es un poco viejita, Mongo, tenés varias bases de datos. Y tenés un equipo de DBAs que se encargan de administrar todas estas bases de datos. Bueno, después tenés todo lo que es la administración de servidores Windows, administración de servidores Linux, que son dos mundos totalmente distintos. Y tenemos también un perfil que se nombró por ahí, que es el de DevOps. El de DevOps es un perfil bastante nuevo, ya no tan nuevo, pasa que me estoy poniendo viejo, pero tengo como 10 años más o menos, es relativamente nuevo. El perfil de DevOps está, DevOps con seguridad informática. Sí, de hecho hay un perfil que se llama SecOps, que es similar, y tenés el DevSecOps, porque acá le encantan, viste, meter las palabras ahí todas. DevSecOps, que justamente se encargan de todo, pero la verdad que no es lo normal. Lo normal es que existan DevOps y lo normal es que exista un equipo de IT Security que se encargue de toda la parte de seguridad. Son muy contados los casos que tienen un perfil que cumpla con todo. ¿Por qué? Porque el trabajo de DevOps es un dolor de cabeza, por no decir otra cosa. Es un dolor de cabeza. El DevOps está muy relacionado con lo que es la integración continua, ¿sí? La integración continua, bueno, yo les conté antes, normalmente ustedes tienen equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo trabaja, tiene un entregable. Listo, ese entregable pasa a un tester, el tester lo prueba, el tester dice que pasa los criterios de aceptación, se lleva a producción. Buenísimo. Bueno, eso es algo muy, muy manual y está bueno cuando tenés un entregable una vez por mes, una vez cada 2 meses. Pero si tenés entregables cada una semana, hacer eso es un dolor de cabeza y lleva muchísimo tiempo y mucho tiempo implica mucho dinero. Para la empresa implica mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace la integración continua? La integración continua por medio de unos aplicativos que son orquestadores como Jenkins o como Ansible, por ejemplo, lo que hacen es
Vos envías un push, esto está también muy ligado a lo que es Gits y repositorios y además que también les recomiendo el que quiera ser developer, sí o sí, aprenda a trabajar con Git porque es todo básicamente. Por medio de trabajo en repositorios, lo que hace el orquestador es estar verificando las push notifications que se envía desde los equipos de desarrollo. Una push notification es, hey, mira, quiero subir esta porción de código al repositorio. Ah, mira qué bien, ¿querés subirlo? Ok, bueno, dámelo, vení. Le voy a hacer pasar por unas pruebas automatizadas que tengo acá, a ver si cumple con todas las pruebas que yo tengo, y si pasa, ok, hago un deploy. Básicamente es eso. Entonces te evitas un poco todo lo que es el testing manual, ya empezás a trabajar con lo que es repositorios. Trabajar con repositorios parece así nomás dicho, ah, trabajar con repositorios, listo, es como una carpeta en Google Drive. No. ¿Por qué? Porque la gracia de los repositorios no es solo que tenés versionados de ese repositorio, sino que puedes trabajar con branches, puedes trabajar con ramas, con ramificaciones. Para el que no lo sepa, un repositorio es básicamente un alojamiento del código que está compartido con otros miembros del equipo. Está bueno para trabajar con equipos distribuidos que están en distintos lugares del mundo. El más conocido es GitHub, pero también tenemos GitLab, tenemos Bitbucket, que también son bastante conocidas. Entonces, vos podés manejar ese repositorio, todos pueden enviar sus push notifications, sus desarrollos a ese repositorio, y desde la herramienta de orquestación de integración continua, ya sea Jenkins o Ansible, va a empezar a pasar por todo un proceso que va a decir si esto se puede integrar o no se puede integrar, si supera los criterios de aceptación de nuestras pruebas, o si no, no. Si supera, entra, si no, afuera. Bien, normalmente cuando sucede todo esto, pasa por todo lo que es la integración continua, llega un punto donde decís, bueno, ok, superó todo. Voy a ir y le voy a hacer un clic. No es hacer un clic, ¿no? Tenés que entrar con un administrador de infraestructura, de base de datos, demás lo que sea, el servidor, de aplicaciones que tenés, y hacer el deploy de ese paquete que superó todas las instancias dentro de la integración continua. Eh, pero después tenemos lo que es el deployment continuous, que es básicamente la implementación continua, la entrega continua, mejor dicho, perdón, donde no necesitas justamente a esta persona que lo haga a mano. O sea, ok, superó todos los procesos de prueba, ok, ya no es más necesario que una persona haga clic, que se meta al servidor de aplicaciones y deploye el código, sino que lo hace automáticamente el orquestador, ¿sí? Pero para llegar a este punto necesitas una gimnasia muy, muy fuerte como equipo, necesitas tener tus casos de prueba muy, muy bien armados y te necesitas tener tus repositorios muy, muy bien ordenados. Justamente todo esto es lo que hace un DevOps. Básicamente, administra infraestructura y administra aplicaciones, ¿sí? Y normalmente suele trabajar con código también. ¿Por qué? Porque el DevOps está muy relacionado al trabajo en la nube. Y para hacer el trabajo en la nube, vos tenés que poder trabajar con código que te permita justamente interconectar los distintos repositorios, planificar las pruebas, automatizar distintos schedulers, no me sale ahora en castellano, planificaciones, tareas que se ejecutan automáticamente, la tenés que tener bien planificados, scripts que ejecutan tareas, que mueven archivos, que mueven, bueno, un montón de cosas. Eso es lo que hace un DevOps, básicamente. Trabajar con un escenario de integración continua, administrar servidores cloud normalmente y servidores de aplicaciones cloud que requieren trabajar con scripts que justamente hagan este tipo de cosas, ejecuten alguna acción, sea cual sea, ya sea de llamar un archivo a un repositorio, ya sea de desplegar algo, lo que sea, eso es lo que es un DevOps. Son perfiles muy bien pagos. Es difícil ser DevOps, no es fácil, tenés que tener un background muy, muy, muy grande en infraestructura y además de eso necesitas tener un background en codeo y en integración continua también muy, muy grande y esto no se hace de un día al otro y no es una carrera que se pueda estudiar y no es algo que se aprende. Como por ejemplo tampoco lo de tester o el analista funcional. No hay una carrera para ser analista técnico funcional, no hay una carrera para ser tester. Hay carreras para ser developers, hay carreras para infraestructura. Después, si querés ser PM, en realidad tendrías que ir a una licenciatura o algo por el estilo, pero listo. Son cosas muy específicas, no hay una carrera de DevOps. Normalmente es gente de infraestructura que, bueno, se peleó un poco con el código y lo sacó andando. Bien, eso es básicamente lo que le quería contar un poco de los perfiles, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de vida de un proyecto en IT. Normalmente un proyecto viene de una necesidad, ya sea interna de nuestra propia empresa o desde un cliente. Nosotros trabajamos quizás para una consultora o lo que sea. Viene un cliente externo y nos solicita algo. Bueno, normalmente el que va a atacar ahí primero va a ser un analista técnico funcional, un analista funcional, que va a ir a relevar con el cliente justamente cuáles son estas necesidades, qué tiempo se está manejando
Y vamos a justamente documentar todo lo que se hable con el cliente. Todo lo que el cliente necesite, nosotros lo vamos a documentar, vamos a crear diagramas y demás, y vamos, documentaciones, dependiendo del tipo de aplicación que sea, si es una API, si es una web, lo que sea, vamos a hablar de distintos tipos de documentaciones, casos de uso, etcétera, y lo vamos a llevar a nuestro equipo de desarrollo perfectamente documentado para que el equipo entienda qué es lo que hay que hacer. Ok, el cliente necesita un e-commerce que tenga una integración con bla, 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 casos de uso. Bueno, eh, cuando entro a mi sesión de usuarios, quiero ver mis pedidos en favoritos y bueno, todo ese tipo de cosas, que acá lo estoy diciendo muy rápido porque si no, no termino más, son todos casos de uso que nosotros tenemos que documentar. ¿Qué tiene que suceder cuando pasa esto? ¿Qué va a suceder cuando pasa esto otro? Si esto otro no se cumple, ¿a dónde voy? Normalmente yo puedo tomar muchos ejemplos y algunos chicos que están acá que son de la práctica, que vi que hay un par que están en la práctica conmigo, normalmente lo digo. Como yo vengo trabajando bastante en e-commerce, ahora trabajo en un banco, pero trabajé bastante en e-commerce. El e-commerce es muy complejo a la hora de desarrollar y siempre tenemos que tener en cuenta no dejar encerrado al cliente, al usuario, mejor dicho. Entonces, ¿cuándo suele suceder esto? Por ejemplo, en el carrito. Cuando los chicos me plantean hacer un e-commerce, justamente yo a veces los desaliento un poco porque es muy largo, lleva mucho tiempo y más para uno solo. Entonces, cuando ustedes empiezan a armar un e-commerce, por ejemplo, bueno, ok, hice el carrito, tuve 2 meses para hacer el carrito, bomba, ¿y ahora qué hacemos? Ay, no sé, ¿y para qué sirve el carrito si no lo puedo pagar, si no puedo, nada, listo. Bueno, hay que empezar en salidas, ¿no? Tenés el carrito, buenísimo, sumaste productos, bomba, ¿y ahora? Algo tenés que hacer, o sea, no puedes dejar al cliente encerrado ahí, bueno, tengo el carrito, no puedo pagar, no puedo mandarlo por mail, no puedo hacer nada. Bueno, no, hay que tener distintas salidas y hay que preocuparse de no dejar encerrado. Para eso sirven los casos de uso, para decir, bueno, ¿cómo tiene que reaccionar el software ante tal acción, ante tal evento? Bien, buenísimo. Normalmente el analista lo que hace es llevar todo esto relevado al project manager o al PO, o depende de cómo sea la estructura de la compañía, y el Project Manager o el PO armar una planificación, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a demandar esto? ¿Cuánto plata nos va a salir? ¿Cuánta gente vamos a necesitar? ¿Y cada cuánto van a ser los entregables? ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Vamos a armar un producto mínimo viable. Para el que no lo sepa, un producto mínimo viable es, por ejemplo, quiero tener un Mercedes-Benz con ABS y no sé, qué sé yo, llanta de 17 pulgadas de cromo, no sé qué. Bueno, empezamos teniendo un auto con 4 ruedas, un volante, una bocina y las luces. Listo, que funcione y que cumpla con la normativa. Listo, después vamos a ir avanzando de a poquito, lo vamos a ir convirtiendo un poco más lujoso hasta que tengamos el Mercedes que nosotros queremos. Pero eso es básicamente un producto mínimo viable. Ok, andate al punto más loco, el que vos quieras, el final que vos quieras del producto. Bueno, de eso, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para que esto realmente te sirva y funcione? El resto lo voy agregando en iteraciones después. Listo, una iteración, entrega otra cosa, bla, 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 y así lo vas entregando. Em, sí, hay muchos e-commerce que consumen otras apps como PayPal o como el Mercado Pago, correcto. Son integraciones con pasarelas de pago. Se llama eso. Es una integración. Cuando vos necesitas conectarte desde un sitio, una página, una aplicación, lo que sea, te conectás a otro para consumir recursos o para enviarle recursos o para tener una interacción, lo que sea, eso se llama una integración, ¿sí? Te estás integrando con PayPal, te estás integrando con Mercado Pago. Esto no es tan sencillo como parece, me integro y listo. Bueno, no es tan fácil. Cuando trabajamos en empresas, yo particularmente trabajé en bastantes integraciones. Normalmente el software por estrella con el que te integras va a ser SAP. Para el que no lo conoce, SAP es un software alemán hiper mega archi reconocido. Es un software de gestión que suelen utilizar las empresas para gestionar sus finanzas, contabilidad, producción, si son productivas, logística. Es un software tremendo que existe hace 20, 30 años, hace muchísimo tiempo, y que las empresas grandes generalmente los utilizan todos. Entonces normalmente vos tenés que extraer datos ahí para tu sitio, para lo que sea, cuando tenés que hacer un control de stock, por ejemplo, el stock se maneja desde SAP, entonces para no ir copiando todo a un lado, lo que haces es integrarte con SAP, sacar el stock y lo llevas a tu página, y listo, otra cosa. Lo mismo como les comenté antes, por ejemplo, si quieren hacer una página web que muestre la cotización de las criptodivisas, lo que van a hacer va a ser integrarse con una API que ya existe, que tiene toda la valoración minuto a minuto de las criptodivisas, entonces consumen esa información y luego desde su backend lo que hacen es transformarlo en pesos, por ejemplo, y lo muestran siempre en pesos y listo, a otra cosa. Pero ustedes van a estar integrando a esta API para consumir esa información.
Las APIs trabajan con HTTPS, es un protocolo web, puerto 8080, es bastante seguro y es el que se utiliza para trabajar con APIs REST por lo menos. Bien, les decía, planificamos, PM planifica costos, tiempo, dinero, gente, etcétera. Pasa una planificación al cliente. Si el cliente le gusta, acepta. Si no le gusta, empezamos a discutir eternamente hasta que el cliente le guste, básicamente. Después de eso ya empieza todo lo que es el proceso de desarrollo, iteraciones, pruebas, demás. Y después, una vez que se lleva al deploy, que es justamente se lleva a producción, empezamos con todo lo que es la fase de monitoreo y control. Justamente monitorear, de que las alertas, algo clásico para el que preguntó por ahí de DevOps. Normalmente los DevOps trabajan muchísimo con lo que es el script de alertados, ¿sí? Cuando de pronto un servidor se está quedando sin memoria, cuando de pronto un servidor se está consumiendo todo el espacio en disco, cuando de pronto hay una llamada a un servidor que es inusual y que está requiriendo mucho tráfico de red, entre paréntesis, un ataque de DOS, de negación de servicio, que suele suceder bastante más a menudo de lo que se pueden imaginar. Básicamente es hacer muchas llamadas. Es como que yo me junte con 100 amigos y vamos a llamar todos a, pobre Katy, a Katy. Vamos a llamar todos a Katy hasta que le explote el teléfono y que el teléfono no le dé más de llamada y se le apague el teléfono. Listo, eso es un ataque de denegación de servicios, básicamente, un DDoS. Entonces se generan un montón de alertas automáticas, se monitorea todas las transacciones, se monitorean todos los servicios para que generen alertas si algo sucede. Y por último se cierra el proyecto y se entrega al cliente y a otra cosa. Normalmente estos proyectos cuando trabajas afuera es que nunca se entregan, porque siempre hay algo nuevo que hacer, siempre hay un bug que arreglar, siempre hay algo y se estiran muchísimo en el tiempo. Pero se debería dar un cierre y entregar. Voy adelantándome un poquito ya porque estamos medio en la hora. Me quería centrar un poco en lo que son las estrategias para búsqueda de empleo. Esto es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo lo que les recomiendo fervientemente si ustedes están buscando trabajo es primero no piensen en el dinero. Si recién están arrancando, no piensen en el dinero, no piensen en la plata. Yo sé que es un poco utópico lo que digo, pero no piensen en el dinero. A ustedes no les tiene que importar la plata. Si están arrancando, a ustedes lo que tiene que importar es la experiencia. El dinero da igual. Obviamente que cuando hagan una entrevista no digan esto, te pongan un número fijo. Yo ahora, sinceramente, como estoy en otro país y estoy un poco fuera del mercado laboral argentino, no sé muy bien cuánto están los valores. Sé que más o menos un junior con un año de experiencia está ganando creo que 400.000, 500.000 pesos, por lo que estuve averiguando con otros recruiters que conozco. Pero tenés que tener algo de experiencia, no es que saliendo de cero. Pero el dinero, no piensen, por el momento para entrar, no piensen en la guita. Sí den un número porque eso a ustedes los va a poner. Cuando te preguntan cuánto pretendés ganar, tenés que hacer un estudio básicamente de lo que se está ofreciendo por esa posición. Ponete a buscar en LinkedIn, en Zona Jobs, en Boomerang, ponete a buscar y trata de ir calando. Es muy difícil porque los recruiters normalmente no te van a poner el precio, pero sí hay unas consultoras que lo ponen y se agradece muchísimo porque te da una noción. ¿Por qué no tenés que pedir dinero? Porque como junior no te vas a hacer millonario como junior. Ya sabes, no te vas a salvar como junior. Vas a ganar, sí, Haití se paga bien, la verdad que es un rubro que paga bien, pero nada, tenés que esperar. Tenés que aguantar el culo un año y medio, dos, en el mejor de los casos. Pasa que Argentina no te deja aguantar tanto porque la inflación te va a comer el salario, entonces la única manera que tenés de equiparar es cambiándote de trabajo, que era lo que me pasaba a mí. Pero el dinero va a llegar después. El dinero va a llegar después y con creces. Una vez que llegues a tener 2 años de experiencia, te van a llover ofertas laborales, te va a llover dinero, no vas a saber con qué quedarte. Pero el dinero igualmente, les quiero dejar mensaje, el mensaje acá del Dalai Lama, el dinero no es todo, no es todo. Yo te puedo asegurar que yo he estado en trabajos muy, muy bien pagos, pero que el ambiente laboral era horrible, horrible, literalmente, y me he ido. Yo no, por lo menos es algo mío particular, no puedo tolerar que me hablen mal, no me puedo tolerar personas que estén de mal humor todo el tiempo, que sea algo, una metodología, yo no lo puedo tolerar, sinceramente. Me pongas todo el dinero del mundo, no puedo. Así que tengan cuidado con eso, porque eso después va a afectar mucho a su situación psíquica, psicológica. El IT, si bien es un rubro que se paga mucho, que se paga bien y que hay muchas oportunidades, también es un rubro muy quemante,
muy quemante del cerebro, y más si tenés algún tipo de contacto con el cliente. Y peor si tenés algún tipo de sentido de la responsabilidad fuerte. Porque acá normalmente las fechas de entrega nunca se cumplen, nunca, nunca, nunca. Conozco proyectos muy contados con los dedos de una mano en que la fecha que se propuso originalmente se cumpla. Normalmente los proyectos se tiran, y se tiran mínimo 6 meses, no es que estamos hablando de se tira una semana, 2 semanas, un mes. Se estiran 6 meses. Yo planifiqué para tenerlo octubre y de pronto abril, porque pasaron cosas. Muchas cosas. Pueden ser un montón de variables. Em, LinkedIn es la única, yo diría que hoy por hoy es la única fuente de confianza para buscar trabajo. ¿Sí? ¿Qué metodologías podemos atacar? Agarren, agarren recruiters a lo pavote. Busquen IT Recruiter, IT Talent Acquisition. Podemos tener ejemplo de los lanzamientos de juegos, sí, bueno, lo mismo. Perdón, IT Talent Acquisition, IT Recruiter, Selector IT, empiecen a buscar, pin, 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 y agregar a lo pavote, ni miren dónde trabajan, ni miren. Ustedes agreguen, 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 porque la gracia de LinkedIn en realidad, LinkedIn trabaja por círculos de conexiones, ¿no? Tenés un primer círculo de conexión, que son todos tus amigos, digamos, conocidos dentro de LinkedIn, tenés un segundo grupo, que son los amigos de tus amigos, y un tercero, que son los amigos de los amigos de tus amigos. A medida que vos vas agregando más gente, los círculos de segundo contacto y de tercero se van achicando. ¿Por qué? Porque ya si vos agregaste a uno que tenía de amigo o uno que era un tercero, ya deja de ser un tercero, empieza a ser un segundo tuyo. Entonces se te empieza a ampliar la red. Esa es la gracia. Agregar a mansalva. Gente, pum, 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 a las patadas. Em, de nuevo, dinero. Traten de hacer está bueno decirles, cuando les preguntan, decirles un número que ustedes quieren ganar. Pasa que entiendo que, obviamente, ¿y qué número digo? ¿Me estaré pasando? ¿No me estaré pasando? Bueno, esto como junior es muy normal que te pase. Una vez que ya agarras experiencia y que tenés tiempo trabajando acá, eh, listo, ya tenés en claro cuánto querés ganar y cuánto sabés que pueden pagar por vos. Y listo. Básicamente eso, jugar contra lo que sabés que te pueden pagar y lo que vos querés. Obviamente todos queremos ser millonario, pero no, no trabajando nadie se hace millonario. Lamento avisarles. Pero bueno, esa experiencia ustedes quizás no la tienen. Yo, ¿cómo adquirir la experiencia? Perdón, tenés que hacer práctica, tenés que hacer práctica. No, prácticas, olvídense. Olvídense. Es muy difícil, es muy difícil. Las empresas de Haití es muy raro que tomen prácticas. Hay algunas que sí, yo conozco, por ejemplo, Neoris. Sé que Neoris tiene un programa de trainees con distintos programas con punto .NET y otras herramientas. Sé que Accenture también lo tiene, sé que Globant también lo tiene, pero estamos hablando de empresas muy, muy, muy grandes. ¿Cuál es el problema de... No, no se desalienten, no se desalienten. Hay una salida, esto ahora lo explico. ¿Cuál es el problema de las prácticas en Haití? Las empresas en Haití normalmente están trabajando fuera de objetivo. Están trabajando con un proyecto que tenían que haber entregado hace 4 meses y todavía les queda. Y lo tenían que haber entregado hace 4 meses y todavía le quedan 4 meses más para terminarlo. O sea, se fueron a la goma con el tiempo. Entonces no tienen tiempo para agarrar un senior, sacar un senior de un proyecto, aunque sea horas, horas. Acá en Haití no. Los que están trabajando como developers, QA y demás, no es que trabajan las 8 horas de trabajo y les pagan. Acá se factura por horas. No es que a vos te paguen por horas. Pero el cálculo que hace la empresa cuando yo soy Pablo y viene Katy y me dice, mira, Katy tiene una empresa de viajes y me dice, Pablo, necesito una página web. Ok, lo agarro yo y lo que hago es cotizar el tiempo que me va a llevar hacer lo que Katy me pidió, cuánta gente voy a tener que contratar, cuánto tiempo me va a llevar, qué otras cosas me pueden pasar en el medio, qué software necesito que es de pago. Bueno, todos esos costos es lo que es con lo que voy a armar justamente el presupuesto que le voy a pasar a Katy. Y Katy me va a decir, ok, tú lo apruebo, bomba. Y yo lo que voy a estar haciendo ahí es pagarle, pensando el valor hora de cada uno de ustedes, de cada uno de los developers QA y demás que trabajan con el proyecto. Ahora voy a conseguir seguridad. Un momento. Esperen que me olvidé que venía hablando, que venía arriba. Volvía. Entonces es muy difícil cuando vos estás trabajando a contratiempo, tener que sacar a uno o a dos seniors de un proyecto para agarrar a 5 trainees para entrenarlos, que no van a estar disponibles para trabajar por mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Eso es muy difícil. Es complicado, no, no es para bajarla, pero es difícil. Ya les va a pasar el día de mañana, van a ver que las prácticas son muy complicadas. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen mucho tiempo para esto, necesitan seniors. Pues de hecho, si ustedes buscan, van a ver que siempre es senior, 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 senior. Las búsquedas para juniors son muy cortas, son muy escuetas,
Y normalmente gana el más pillo. ¿Y qué es ser el más pillo? Tener un buen repositorio. Tener un buen repositorio me refiero a que ustedes armen proyectos por su cuenta y los suban a un repositorio tipo GitHub, Bitbucket, GitLab, demás, que ustedes puedan mostrar como el típico portfolio de toda la vida, pero acá es un Git, básicamente, mostrar sus trabajos, mostrar qué saben hacer. Y no solo va a alcanzar con eso, lamento avisarles. Armar el CV también es muy, muy importante. Cuidado con los CVs. No armen CVs excesivamente largos, de más de 2 páginas más. Yo diría que 2 páginas ya para mí es mucho, pero bueno, pónganle que tiene una, una hoja de vida muy larga. Si son juniors, no debería tener más de una hoja el CV. Una hoja, con las experiencias que hayan tenido. Yo particularmente soy pro eliminar cualquier experiencia que no sea relacionado a IT o que no sea relacionado a algo de servicios, ¿sí? Si es atención al cliente, pónganlo, bomba. ¿Por qué? Porque ya tenés cierto trato con las personas, ya te deben haber llamado y te deben haber puteado, ya de haber pasado algo y ya sabes lo que es sufrir un poco, ¿no? Esa relación con el cliente, con cuando las cosas no salen bien. Eso sí, pero cosas que no estén relacionadas con eso yo las sacaría porque no suman y a veces hasta incluso restan. Sean inteligentes, no lo pongan. Sean escuetos con las experiencias que tuvieron, sean escuetos con lo que saben, no pongan que saben un montón de cosas, porque después cuando vayan a una entrevista le van a decir, ah, mirá, ¿y sabes manejar Ansible? Sí, ¿hiciste integración continua? Sí, bueno, a ver, mira, toma, haceme acá un repositorio, conectame un repositorio acá con este otro y tratá de hacer una integración y nada, nada, les van a hacer pasar un momento horrible, así que mejor no mentir, no sumar cosas que realmente no saben, sean honestos ante todo. Y esto es particular. Yo porque soy PO y tengo un perfil un poco más blando quizás que el developer que demás. Las entrevistas. No se pongan nerviosos en las entrevistas. No se pongan nerviosos en las entrevistas. Estén tranquilos, confiados de ustedes mismos. Estudien mucho antes de las entrevistas. Todo, para todo Haití. Estudien qué hace la empresa. Estudien cuáles son los clientes de la empresa. Estudien cuántos empleados tiene la empresa. Se meten a LinkedIn, se fijan más o menos. Estudien las últimas publicaciones de la empresa. Fíjense si ya saben los nombres de las personas que los van a entrevistar, stalkeen a las personas que los van a entrevistar. Exacto, sí, son fáciles. Es cuestión de no ponerse nervioso, no mentir y haber aplicado una posición que no, que ustedes puedan aplicar, ¿no? Si sos de ciberseguridad, te aplicaste aplicación mobile y te va a estar jodido, pero bueno, no importa. Investiguen, sepan quién es el que les va a hablar, dónde estudió, dónde trabajó, hace cuántos años que está en la empresa, fíjense en la descripción, que toda información para ustedes es súper útil. Porque, Pablo, pero esto, ¿para qué me sirve a mí si yo voy a estar codeando? Porque el que te está entrevistando no solo le importa que sepas codear y cómo codees, sino que le importa que muestres actitud y que muestres interés y que muestres gana y que sos pillo, básicamente. Que sos pillo. El aprendizaje se aprende. Lo que sea codear y todo este tipo de cosas se aprende. Pero estar despierto y ser inteligente y estar pillo y estar atrás de todo eso, eso no es tan fácil de aprender. Eso normalmente ya viene con la persona. Y tenemos la suerte, los y las argentinas, que somos bastante pillos porque lamentablemente nuestro país te obliga un poco a ser así, a estar despierto porque te das media vuelta y te dan un palazo. Entonces tenés que estar muy despierto y muy atento. Entonces yo sé que todos en el fondo que estamos acá tenemos esa beta. Pasa que te puedes poner nervioso en las entrevistas. No te pongas nervioso. Zona Jobs, Boomerang Job Sites. Yo ni los vería, sinceramente. Hoy me metí y dije, a ver, hace mucho que no me meto a Zona Jobs. Voy a ver las búsquedas. Desastre. La búsqueda que había eran tres de soporte técnico y nada, muy poco comparado a lo que yo veía otros años. ¿Por qué? Porque Zona Jobs y Boomerang, la gente de Haití ya no responde a eso, no se aplica a una búsqueda. Si vos querés buscar a alguien de Haití, lo vas a tener que ir a buscar. Los recruiters saben que los únicos que se postulan a estas búsquedas son juniors. Entonces ya no hacen tanto. Piensen que Zona Jobs y Boomerang cobran una buena moneda para publicar una publicación, ¿no? Tener un aviso de búsqueda ahí. Entonces, la verdad es que desde hace ya unos años la gran mayoría de los recruiters y demás se vuelca a LinkedIn. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes quizás ahora no lo van a ver porque son junior trainee en su gran mayoría, pero una vez que vos ya pasaste a semi-senior o que tenés un año de experiencia, te van a venir a buscar a vos. Vos no tenés que aplicar a nada, te van a venir a buscar a vos, va a empezar a llegar mensajes de recruiter todo el tiempo, una vez por semana mínimo, para ofrecerte un trabajo nuevo. Pero tienes que tener eso. Es el gran problema de Haití. El primer año, entrar al primer trabajo y el primer año. Es muy difícil. Es complicado, no los quiero desanimar, pero es complicado. El tema es que una vez que pasaste eso,
Todo lo demás es súper fácil, mucho más fácil que cualquier otro rubro que te imagines y vas a tener laburo para toda tu vida y bien pago. El problema, el principal escollo es la primera experiencia. Por eso yo lo que les recomiendo es, tengan un repositorio con proyectos, invéntense proyectos, no dejen de trabajar nunca en proyectos propios, no sé, hace una web de una panadería, imagínense, hablen con sus amigos, con sus viejos, con vecinos, con personas que tengan comercios. ¿Qué les estaría faltando? ¿Qué necesitarían tener? Ay, mira, ¿sabes qué? Hablen con su abuela que va a hacer las compras y que maneja el teléfono, supongamos, y que se olvida la lista de compra y no quiere llevar el papel. Bueno, una aplicación en el móvil con la lista de compras, listo. No sé, imaginen y traten de buscar soluciones. Traten de buscar soluciones para mejorar algo, para dar valor, ¿no? Es esto lo mismo que el mínimo producto viable que dije antes, que es para entregar valor también. Esto es lo mismo. Traten de empezar proyectos. Eso es lo que más los va a hacer crecer. No hay otra manera. Por más que veas videos de YouTube, si vos no te pones a codear, o no te pones a practicar testing, o no te pones a armar una máquina virtual en un servidor de AWS para la infraestructura, si no te metes en AWS y los de seguridad salimos a hackear cosas, bueno, puede ser una opción, pero no. La opción más viable para todo lo que es infraestructura es que tienen AWS y tienen Google Cloud que les ofrece una interfaz. Bueno, no pidan que tengan 8 núcleos y 250 GB de RAM, porque no, le van a dar algo bastante básico, pero les van a dar un entorno de trabajo básico con lo que ustedes puedan aprender a trabajar. Van a tener que desplegar una máquina virtual, van a tener que desplegar acceso de redes, van a tener que desplegar alarmas, monitoreos y demás. Hay trabajos en cloud que no sean de infraestructura. No, hasta donde yo entiendo, no. Cloud es exclusivamente de infraestructura, porque justamente es la diferencia entre lo que es ay, como odio que me salgan las palabras en inglés, legacy, infraestructura local y distinto a lo que es infraestructura cloud. Vos dentro de lo que es infraestructura tenés tres tipos de infraestructura. Lo que es la infraestructura local o legacy, como lo acabo de llamar, que es lo más normal, que es el servidor. Vamos, acá tenés un rack de servidor, una sala de servidores, que era lo que se hacía normalmente hasta hace un tiempo. Tenés tu sala de servidores con el aire acondicionado a -20 grados, que hace un frío a morirse. Yo administraba servidores, así que me acuerdo. Tenías estos servidores ahí y era cables, racks de servidores, sacar, poner, enchufar, quitar, configurar, etcétera. Después tenés lo que es cloud, que justamente es todo lo contrario. Tenés cloud privadas y públicas. Privadas es cuando es una cloud interna de la empresa, ¿sí? Y pública es AWS, Google Cloud, Azure de Azure. Katy, ok, cierro con esto y ya termino. Y después tenemos lo que son las nubes híbridas, que es una mezcla entre una nube privada y una nube, perdón, lo que es cloud y, perdón, infraestructura híbrida, una mezcla entre lo que es cloud y legacy. Tengo cosas en cloud, tengo cosas en legacy, administro las dos al mismo tiempo, que es lo que me pasa en mi trabajo particularmente. Y para cerrar, tenía un par de cosas más para decirles, pero bueno, le quería hablar de metodologías ágiles. Eso también es muy importante. Hoy 90% de las empresas trabajan con metodologías ágiles y más particularmente con Scrum. Aprendan lo que es Azure DevOps. Aprendan lo que es Azure DevOps, aprendan lo que es Jira, aprendan lo que es Trello, aprendan lo que es ServiceNow, aprendan lo que es un sprint. Nosotros trabajamos con sprint, todos los que trabajamos metodologías ágiles trabajamos con sprints. Los sprints normalmente son entre 2 y 4 semanas, 2, 3 o 4 semanas. Básicamente lo que hace un sprint es hacer un entregable, ¿no? En estas 2 semanas yo voy a tener una lista de tareas que va a hacer cada uno del equipo y al finalizar esas 2 semanas voy a tener un entregable de valor para el cliente. Y después se vuelve a repetir el proceso. Pero hay una serie de ceremonias que se llaman en Scrum que se tienen tanto al inicio como durante y al finalizar cada sprint. En el inicio tenemos la planning, básicamente, una iteración exactamente. En el inicio tenemos la planning, básicamente con el product owner y el equipo se junta a definir cuáles son las tareas que se van a llevar adelante cada uno del equipo. Después en el medio tenemos las dailies. Las dailies básicamente todos los días, media hora, nos juntamos todo el equipo para ver qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana o si tuvimos algún bloqueo o algo por el estilo. Después tenemos la review y la retro. La review, básicamente vemos el trabajo del sprint, a ver si se alcanzó, si no se alcanzó, si no se alcanzó, por qué, etcétera. Y en la retro lo que vemos es un poco más el dinamismo del equipo, ¿no? Cómo se sintió el equipo este sprint, si se sintieron tristes, si están felices, si se lograron cosas, no se lograron cosas, propuestas de mejora, algo que molestó, lo que sucedió, se lleva ahí. Es más como una terapia de grupo, básicamente, donde, bueno, los PO nos encargamos de llevarnos tareas de ahí y decir, bueno, a ver, se puede mejorar esto, hay un problema con esto
esto, hay un problema con esto, escalamos a donde haya que escalar el asunto y nos peleamos con quien nos tengamos que pelear. Pero es muy importante porque hoy todos trabajamos con Scrum, Epicas, Features, Stories, Azure DevOps son las herramientas que más trabajamos. Azure DevOps, Jira son las herramientas más grandes. Después tenés ServiceNow, que tampoco se usa mucho, y Trello para Kanban. Vale, tenía un poco más de cositas, pero voy a cerrar acá. Lo último, ya sí lo último, tema de eso de trabajo. No pierdan las esperanzas. Hay que buscar trabajo todos los días. Hay que buscar, antes de ponerse a buscar trabajo, créense un repositorio. Créense proyectos, no vayan a presentarse perdón, desnudos, vamos a decirlo. No vayan desnudos a la entrevista porque la van a perder, no las van a tomar y se van a fastidiar y demás. Prepárense ante la entrevista, armen proyectos, créense un repositorio en GitHub, ármense un lindo CV, investiguen la empresa que los va a entrevistar y a las personas que los va a entrevistar. Sí, Jorge, no sé, ahora Katy tiene mi contacto, si Katy lo pasa, no hay ningún problema. No hablé mucho de ciberseguridad, no me dio mucho el tiempo, pero básicamente de ciberseguridad depende de qué. Si es a nivel cloud o a nivel legacy. Básicamente ahí lo que vas a trabajar va a ser con firewalls, reglas de firewalls, reglas de protocolo, conexiones externas, internas. Después hay un montón de cosas de ciberseguridad que no son tanto hacia la afuera, sino son hacia el adentro. Por ejemplo, cuando el equipo de developers está trabajando en un deploy y vos querés ir a hacer un deploy vos solo, bueno, eso no iría, no es muy compliance, no iría muy de la mano de IT security. Normalmente ahora hay una regla que se llama Four Eyes, significa cuatro ojos, porque justamente cuando vos vas a hacer un deploy en producción tiene que haber otra persona más que esté viendo qué es lo que estás haciendo. Y si efectivamente lo que vos dijiste que ibas a hacer es lo que estás haciendo y no estás haciendo otra cosa, para controlar de que nadie se mande una macana. Pero bueno, creo que no me queda mucho más tiempo. Y además acá son las 2:20 de la mañana y me tengo que levantar en 5 horas para trabajar. Katy, no sé, te cedo a ti la Es, palabra. Un gusto para todos. bueno, primero, Pablo, perdón a todos por no haberme podido presentar al principio, haberme conectado, tuve un problema con la computadora y no pude presentar a Pablo, pero creo que con todo lo que ya nos comentó, no necesitaba presentación, Me con quema. toda la información que tienes, ya te presentas por ti mismo. Y segundo, wow, mucha información. Creo que el IT, ¿cierto? Es un mundo gigante que creo que, bueno, que yo desconozco mucho, creo que muchas de las personas que están aquí conectadas y que se quedaron muchos hasta el final, siendo en Chile y Argentina muy tarde también. Así que estuvo muy buena la charla y estás recibiendo, ¿cierto?, todos los mensajes de todas las personas agradecidas por la Gracias. información. Chicos, si es que quieren recibir esta charla, la grabación, porque es mucha información y probablemente quieran volver a escucharla, a quienes participaron de la charla, al cerrar Zoom se va a abrir un formulario donde van a poder completar con una encuesta de satisfacción y su correo electrónico. Completando su correo electrónico, enviando esa encuesta, van a poder recibir el lunes esta grabación y bueno, por cómo está cierto el chat dando las gracias, quizás estaríamos pensando en algún tiempo más en tener alguna segunda charla con Pablo para que puedan ahondar, ¿cierto?, en los temas que quedaron pendientes, chicos, porque ya veo que están muy interesados. Así que, bueno, atentos a las próximas charlas. La próxima semana vamos a tener otras, así que atentos a sus correos. Van cambiando las temáticas, a veces relacionadas con marketing, a veces metodologías ágiles, a veces currículum, en ocasiones IT como hoy. Así que ahí atentos a las invitaciones que llegan a sus correos para que se puedan sumar a alguna otra charla. Y Pablo, agradecerte muchísimo todo tu conocimiento y tu tiempo. Creo que es una información muy valiosa que va a poder ayudar a encaminar a muchas personas que están empezando a entrar en este mundo y que laboralmente los consejos que acabas de entregarle yo creo que les van a servir para toda su carrera. Así que en nombre de todas las personas que están aquí presentes en la charla, te lo agradecemos mucho. No, por favor, traté de hacerlo mejor. Sé que una hora es corto y traté de organizar la información lo mejor que pude,
Pero bueno, hay un montón de cosas más para ahondar, tanto a nivel técnicas de entrevistas, tanto en Agile, que quizás me gustaría, que yo trabajo bastante con Agile, me gustaría, pero bueno, vamos, que traté también ir agarrando lo que ustedes me iban preguntando para tratar de no dejar a nadie sin info, ahí lo de Cybersecurity me quedé un poco corto. Pero nada, ahora a mí me encanta. Yo, como le dije antes, soy también tutor acá en TechLab para la práctica y la verdad que lo hago porque me gusta acompañarlos. Me hubiera gustado a mí cuando empecé a trabajar acá quizás tener a alguien que me oriente, ¿no? Que me diga cómo estaba un poco estructurado el mundo de IT, porque esto lo fui descubriendo, como la gran mayoría de todos los que trabajamos en IT, lo fuimos descubriendo a las trompadas literalmente y por la experiencia propia del trabajo. Nadie es que vino y me dijo cómo estaba estructurado las distintas empresas o cómo era Scrum y demás, es toda la experiencia. Así que lo hago desde ese lugar y la verdad es que me gusta poder ayudar al resto. Y bueno, como último consejo, eso, no se desanimen porque quizás lo que dije de que en un principio el primer trabajo es complicado entrar, no se desanimen, es que insistir, 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 planificar, estrategia y lo van a lograr. Y una vez que lo lograron ya está. Básicamente saca, listo, es mantenerlo, que no los echen, por favor. Gracias a ti, Katy, también Perfecto. por confiar en El mí. último consejo entonces. Ujú. Bueno, agradecer a todos los asistentes y nuevamente agradecer a Pablo. Nos encontramos en una próxima charla el próximo jueves en el mismo horario. Ya les vamos a estar informando cuál es la nueva temática que vamos a tener, así que ahí nos encontramos la próxima semana. Que estén todos muy bien y que tengan buena noche. Chao, buenas noches. Chao.